Hola, buen día a todos. Mi nombre es Mario Rodríguez Godínez. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Comercio Internacional en el campus Tec Milenio Guadalupe. Este día les voy a hablar un poquito sobre lo que es mi carrera, el código de ética, algunos eventos que han pasado importantes y qué mejoras podemos hacerle al código de ética. Para comenzar, quiero explicarles un poquito lo que es el comercio internacional en este caso. Pues muchas veces confundimos o creemos que el comercio internacional simplemente es la compra y venta de algún bien o algún servicio entre un país y otro, ¿no? Eh, Recordemos que hace tiempo este, esta práctica no era muy común, ya que el comercio pues normalmente era nacional, normalmente eh, se comerciaba dentro de una nación nada más y no existía lo que es el comercio internacional o el comercio exterior en su caso, ¿verdad? Tiene estos dos nombres. Que engloba el comercio internacional, no solamente es la compra y venta de algún bien, sino que también es todo un proceso que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir con las leyes nacionales, con las leyes internacionales, la obtención de documentos importantes para presentarlos ante una aduana o ante un país, hasta ante un gobierno. También no solamente es el tener este tipo de acciones, sino que también engloba desde la producción, desde otras operaciones dentro de una empresa, ¿no? Um, pero en general esa es la actividad o la acción entre un país y otro. Ahora, ¿qué riesgos tenemos de corrupción en el comercio internacional? Bueno, antes que nada, también quiero comentarles que el comercio internacional o este código de ética que vamos a revisar es de México, pero también tenemos organizaciones internacionales que regulan el comercio internacional, como es la Organización del Mundial de Comercio, la Cámara Internacional de Comercio, que estas ayudan a que junto con el código de ética seamos personas leales, que todo el comercio sea leal, sea justo y no existan algunos temas de desleales o que se nos trate mal o que no se obtengan los servicios adecuados por los que se están pagando, ¿no? Entonces existen diferentes riesgos de corrupción en el comercio internacional. Uno de ellos, de los más comunes, es la excepción del pago de impuestos ante una aduana. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en la aduana hay gente que se deja corromper, hay gente, pues profesionistas o inclusive operadores que se dejan corromper y se eximen el pago de impuestos. ¿Qué es lo que hacen? Liberan las mercancías por debajo del agua, como se les llama, se les paga una cantidad y que es menor a la del pago de impuestos. Recordemos que cuando tú quieres importar o exportar algún producto, al momento de la importación, si el país tiene algún arancel, se debe hacer el pago de este. Otro de los riesgos de corrupción es el lavado de dinero, que pues muchas de las veces se utilizan transacciones o se hacen operaciones falsas en las que en realidad no se está haciendo como tal la compra o venta de un producto y pues nada más viene el contenedor solo eh, y se lava mucho dinero de esta manera. Eh, a los fines de la creación del código de ética, el código de ética que nosotros estudiamos lo encontramos en el diario oficial de la Federación. Es un código de ética que ya tiene sus años, creo que es desde 1985, 90, por ahí. Exactamente no supimos quién lo creó, simplemente nos viene que es eh, en conjunto con el gobierno y las diferentes industrias
del comercio en México. Recordemos que existen diferentes industrias que son las que utilizan el comercio o el comercio internacional. Entonces, cuando se creó este código de ética, pues viene eh, porque empezó un boom de la economía global en el que las operaciones de comercio exterior empiezan a crecer mucho, empiezan a haber muchos fraudes, empiezan a haber operaciones fantasmas, las monedas en las que se comercializaban pues no eran las correctas, los tipos de cambio, se utilizaban diferentes tipos de cambio, había prácticas desleales como lo que es el dumping. El dumping lo que es que tú creas o produces un servicio en un costo menor en el que lo vendes por nada más querer afectar la economía o la producción de tu competencia. Entonces, esta práctica fue muy común en los años 80, 90 e inclusive todavía sigue habiendo dumping, pero ya es muy penado, ya es muy castigado. Entonces, el objetivo de la creación del código de ética es evitar estas prácticas desleales por parte de los profesionales o profesionistas del comercio exterior e inclusive es cuidar lo que es la integridad del profesionista en el que se le respete, se le retribuya de manera correcta, se le den sus prestaciones, no haya prácticas desleales entre profesionistas. Es más que nada lo que trata nuestro Código de Ética de Comercio Exterior, que fue el que nosotros encontramos, es el que está vigente ahora. No hay un código de ética de comercio internacional como tal. Bueno, sí existe, pero ya es más internacional. Este código de ética de comercio exterior, pues recordemos que es de México. Eh, Aquí encontramos una nota que nos publica el Financiero, en el cual pues hay lavado de dinero en las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, que esto sigue siendo, si lo podemos ver, desde 2021. Estas prácticas son las que queremos evitar con la generación de un código de ética. Aunado a esto, o en conjunto con esto, también tenemos lo que les comentaba, la Organización Mundial del Comercio, la Cámara Internacional de Comercio, que regulan el comercio internacional y que castigan estas prácticas desleales. Ahora, algo importante que quiero mencionar? Recordemos que el código de ética no va dirigido directamente a empresas o a operaciones comerciales globalmente, sino que va dirigido más que nada a los profesionistas que practican el comercio exterior. Recordemos que el cumplimiento de pues ya depende de cada uno de nosotros, en el que se dan o se valoran mucho la educación que nosotros tenemos, los valores, las prácticas leales, en donde distinguimos lo bueno y lo malo. eh, y ese es el cumplimiento que debemos de tener con este código de ética. Leyendo el código de ética, como se los dije así muy general, se me hace que es un código de ética bueno, eh, tiene lo necesario para que podamos practicar esta profesión de una manera justa, de una manera leal, en la que todos tengamos oportunidades, en la que podamos convivir y ser profesionistas de una manera buena, ¿no? Recordemos que pues existen gremios, en este caso pues el gremio del comercio exterior, existen diferentes asociaciones en las que tú puedes ser partícipe, pero sí debes de tener una buena reputación en tu área profesional. En caso de que tú no cumplas con este código de ética, inclusive se te puede quitar tus licencias, tu título eh, para ejercer esta profesión. Recordemos que estamos siempre siendo evaluados, podemos correr riesgos al cometer una infracción en el código de ética y se nos puede eximir de hacer operaciones internacionales o inclusive nacionales eh, por parte de este código de ética. Ahora, el código de ética es muy general, no viene muy detallado, pero
en general te dice que pues no hagas prácticas desleales, que juegues limpio, ¿no? Como decimos coloquialmente. Eh, Alguna de las sugerencias, y ya para terminar con este código de ética o con la evaluación del código de ética en el comercio internacional, yo creo que es importante que se tome en cuenta el tema del comercio electrónico. Este código de ética, recordemos que se hizo ya hace muchos años y ahora existe un código de ética en comercio electrónico que fue publicado en febrero del 2021 por el Diario Oficial de la Federación, pero en mi punto de vista creo que debería ser una mezcla entre el comercio exterior y el comercio electrónico. Entonces podemos mejorar en este punto. ¿Por qué? No sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, eh, que muchas de las veces, o uno de los casos muy común, es que compramos cosas en en páginas de internet. Un ejemplo es Shein, la página Shein, y no se nos hacen de repente muy baratas. ¿Porque están muy baratas? Porque estamos exentando los impuestos de estas compras. ¿Qué es lo que dice la ley? Que nosotros tenemos el derecho de obtener 10 hasta 10 compras o 10 regalos del extranjero sin pagar un impuesto. Normalmente nos llega por paquetería, entonces no hay ningún problema. Pero esta práctica cada vez se ha hecho más y más y más grande, a lo que eh, profesionales del comercio exterior o internacional ya cobran una comisión por traer grandes cargamentos sin el pago de los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se comercializa estos productos en México, pero no se hizo el pago de los impuestos, entonces ahí ya nos afecta a todos, ya estamos dentro de un tema que no es el correcto. Entonces el código de ética antiguo yo creo que debe ser modificado e incluir un apartado en el comercio electrónico, pues ahora en día todo es electrónico y para allá vamos. Eh, Otro de los puntos es las oportunidades parejas para los profesionales o profesionistas. Pues sabemos que muchas de las veces eh, uno mismo quisiera incursionar en el emprendimiento de un nuevo negocio, de un nuevo comercio, pero las grandes empresas de comercio exterior o internacional muchas veces impiden que los profesionistas pequeños puedan desarrollarse en el gremio. Entonces, otra de las cosas es la modificación un poquito de este código de ética en la que se, se existan licitaciones, oportunidades para todos los profesionistas del comercio exterior. Y por último, la retribución, el trabajo justo. ¿A qué voy con esto? Que el pago muchas veces de los salarios en México no es justa, no es conforme a lo que un profesionista debería de ganar. Muchas de las veces se utiliza lo que es el outsourcing para no darle las prestaciones correspondientes a los trabajadores, para pagarles por fuera y evitar el pago de los impuestos por medio de las empresas. Entonces, muchas de las veces la necesidad de los profesionistas hacen que acepten esta, este pago. Pero a mi punto de vista creo que es un tema legal el que se debe de modificar, en el cual se exista una retribución justa al trabajo de cada profesionista. Estas son mis tres sugerencias. Creo que son ejemplos muy claros. Recordemos, y quiero que quede muy claro este punto, que el código de ética es solamente un reglamento, un código que debemos o deberíamos de seguir, pero está en nosotros si lo cumplimos o no. Está en cada quien si decide hacer las cosas de una buena manera, de un, tener una competencia legal, ya que si somos, a mi punto de vista, correctos con esta profesión, podemos tener grandes retribuciones.